Noches, queridos amigos de Felicitas. Es una gran alegría estar de nuevo para nuestro programa Entre Amigos. Para los que recién se conecten por primera vez, este programa Entre Amigos lo tenemos cada 2 semanas, de las 8 hasta las 9 de la noche, horario Perú. Les invito a los que quieran que puedan inscribirse, darle like a la página de Felicitas, en Instagram también, para poder recibir mucho más contenidos que vamos publicando a lo largo de la semana. No quiero hacer más propaganda porque tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos aquí hoy día en Entre Amigos a un invitado importante para el tema que vamos a tratar. Bueno, para los que no me conocen, soy Pablo Augusto Perazo, soy religioso y estoy con un hermano de comunidad, que es médico internista de cuidados paliativos, pero mejor que se presente él mismo, ¿no? Álvaro, bienvenido a Entre Amigos, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches, gracias por invitarme, por abrir este espacio para que dialoguemos de estos temas tan importantes. Sí, pues yo soy Álvaro Díaz, yo soy colombiano, vivo en la ciudad de Cali y soy médico internista y he hecho también estudios en cuidados paliativos y es en el área en el cual trabajo hoy día. Hago parte también de la comunidad Sodalite como Pablo. Y bueno, feliz pues de que hablemos hoy, esta noche, de este tema tan importante de lo que significa morir con dignidad, que es algo que hoy en día suena tanto, que hay tantos cuestionamientos, tantas preguntas al respecto. En Ujú. nuestros países, pues tanto en Perú como tú, Pablo, lo debes de estar viendo y aquí en Colombia también lo vemos mucho estos temas. Ujú. Álvaro, una pregunta quizás para entender mejor tu experiencia, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que te estás dedicando a esta rama de la medicina de cuidados paliativos? Un poco para saber tu experiencia o qué has hecho, Un ¿no? poco, yo he terminado la especialidad de medicina interna hace 3 años y medio y desde entonces mi enfoque pues de trabajo en la medicina interna se ha centrado eh, en el servicio de los cuidados paliativos, eh, especialmente enfermos pues que están hospitalizados o que están en instituciones de alta complejidad, muchos de ellos pacientes enfermos con cáncer, pues con cáncer avanzado, pero también de otras, pues como otras enfermedades crónicas, otras enfermedades pues que potencialmente van avanzando y pues que llegan al momento pues de final de vida y poderlos hacer ese acompañamiento. Ujú. Álvaro, yo antes de conversar contigo así propiamente del tema que nos reúne, porque quiero que sepan los oyentes y los que vayan a escuchar la grabación, Álvaro, mucha gente escucha después la grabación y le invito a todos los que vean el tema hoy día que puedan compartirla también por la importancia del tema. Eh, Hoy día no vamos a ver mucho o no vamos a ver tanto el tema legal. Les quiero compartir que el mes que viene voy a tener otra entrevista con dos abogados, pero una entrevista en Radio María Perú, y vamos a profundizar con detalle el tema legal, ¿no? Quiero hacer este hincapié porque con Álvaro vamos a conversar más qué significa esto de optar por la eutanasia, si eso, qué significa decir que es una muerte digna, ¿no? ¿Por qué sucede que alguien puede querer eso, ¿no? Y yo les comparto que lo llamé a Álvaro por la actualidad que tiene este tema aquí en el Perú. Todos se recordarán que hace poco una señora que realmente lo digo
Eh, lo digo de corazón, de verdad y con cariño, porque es una situación delicada. Siempre alguien que está en una situación de enfermedad delicada es difícil. Ella es la que pidió, ¿no?, la posibilidad de, si en algún momento se encuentra sola y su situación empeora, que se le pueda permitir lo que es la eutanasia, ¿no? El asistirla a, entre comillas, vamos a ver ahora, esa muerte digna. Entonces, simplemente quiero decir que, para que se sepa bien, porque a veces eh, quiero decir, porque a veces no se entiende o no se tiene muy claro, que no está aquí en el Perú todavía legalizada la eutanasia, no está despenalizada la eutanasia. Es una petición que esta señora con algún abogado ha hecho en una primera instancia, pero todavía no fue aprobado en el Tribunal Constitucional. Todavía los artículos en la Constitución peruana defienden la vida, así que es un tema que tiene para rato, un tema largo, que ya en el 2015 hubo una primera intento de un proyecto de ley aquí en el Perú, Álvaro. Tengo entendido que en Colombia es el primer país, ¿no?, en Latinoamérica que tiene esto de la eutanasia. Pero bueno, empecemos entonces con lo que nos toca, del por qué estamos aquí, ¿no? Quizás podríamos empezar definiendo los conceptos. No sé, ¿a ti qué te parece, Álvaro? ¿Cómo hablar de muerte digna, eutanasia, todo esto, ¿no? Me parece pues que es un punto de partida pues adecuado, porque creo que hay mucha confusión, ¿no?, en los términos que comúnmente personas que no están familiarizadas con estos conceptos escuchan en los medios de comunicación, a nivel pues de las decisiones políticas, pues de lo que se escucha en el día a día, en la opinión. Hay muchos términos que no se distinguen. Incluso a mí me pasa muchas veces que, que trabajando pues con estas personas, uno se da cuenta que muchos tienen como conceptos muy distorsionados de lo que son, de lo que significan los cuidados paliativos, de lo que significa morir dignamente. Entonces yo creo que un primer elemento es traer las definiciones, y es importante, si hablamos de morir con dignidad, que es algo que cualquier ser humano pues anhela, cualquier ser humano tiene pues su derecho, es propio que todos busquemos que nuestra muerte sea digna. Es importante entender qué es la dignidad, o sea, cuál es la dignidad universal para cualquier ser humano. Y podríamos decir de una manera amplia, y pues como para que podamos entender todos, que la dignidad es aquella característica, estas características que constituyen la esencia del valor de la persona, del ser humano, que la dignidad le es propia por ser persona, desde que es concebida hasta el momento último de su muerte. No hay ninguna circunstancia que afecte la dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una enfermedad por ejemplo, o una situación que me dejó con un problema físico, que no puedo caminar, no me hace menos digno. Si yo, por ejemplo, tengo una malformación física, no me hace menos valioso. Si tengo una edad que para un criterio de pronto ya no, pues del cultural o de las personas, ya no puedo tener las mismas capacidades mentales, cognitivas, físicas, no quiere decir que sea menos digno. O sea,
Por ejemplo, los adultos mayores no son menos dignos, los que tienen enfermedades que quizá ya no tienen cura, no van perdiendo su dignidad. La dignidad es algo que es propio hasta el último momento. Entonces, de lo que se trata esta muerte digna es velar porque se respete estas características de lo que hace valiosa a la persona desde que nace hasta el último momento. Esto es algo pues que nos puede, que todos como seres humanos es lo que queremos, que se nos respete hasta el último momento. Sin embargo, y hacer la aclaración es importante, se piensa muchas veces que todas estas características y muchas más que yo mencionaba, que pudieran afectar la dignidad, y eso yo creo que es errado. O sea, no, una persona no es menos valiosa por las características que tenga de su... Un momentito. Hemos tenido problema aquí con la... interior, tiene un alma y tiene un espíritu. Álvaro, por favor, ¿puedes repetir el último minuto que hablaste, que tuvimos una interrupción? Hacía hincapié que la dignidad es algo que todos buscamos que se nos sea respetada, pero la dignidad no se afecta por características o variables físicas, funcionales. Está bien que hay un valor en lo corporal, en lo físico, en la salud, pero también está el valor del alma, el valor del espíritu, que todo eso se conserva hasta el último momento de la vida. Ok, entonces Álvaro, una pregunta entonces. Con lo que decías antes de este último punto, que esa dignidad se tiene que ver en la totalidad de la persona, no solo en lo físico, ¿no? Sino en el alma también, en el espíritu. Decías cómo la persona es digna desde su nacimiento hasta su muerte, o sea, mientras tiene vida la persona. Entonces, pienso, ¿no? Cuando equivocadamente, y aquí te pediría que tú me lo puedas explicar mejor, cuando se dice, quiero morir con dignidad, en realidad, si rescatamos el valor de la vida, es que quiero vivir con dignidad hasta que me muera. O sea, quiero que sea respetada la dignidad de mi vida hasta que me muera. Más allá de las dificultades que pueda vivir, que pueden ser muchas, y tú eso lo sabes como médico mucho mejor que yo. Entonces, aquí creo que estaría un primer problema, ¿cierto? En vez de decir, claro, tengo dificultades, es muy difícil, sufro mucho, pero ayudo a que esta persona lo mejor posible pueda vivir con dignidad esta situación complicada hasta su fallecimiento. En vez de, no, como tiene dificultades, vamos a ayudarla, por decirlo de alguna manera, a que tenga una muerte lo más pronto posible para que no siga con esta situación. No sé si quizás por ahí nos podrías ya profundizar un poquito más con esto. De acuerdo. La muerte con dignidad es algo a lo que todos los seres humanos pues aspiramos, y es ojalá lo que podamos encontrar, que la dignidad la mantengamos hasta el último momento, y quienes nos acompañen en los últimos momentos pues respeten esa dignidad y nos ayuden a morir dignamente. Sin embargo, yo empiezo a ver que, por ejemplo, cuando se tiene en cuenta este concepto de la muerte con dignidad para mencionar lo que se conoce técnicamente como la muerte asistida
por profesionales de la salud o la muerte asistida por médico, que puede ser la eutanasia o el suicidio asistido, que es otra realidad que se da en otros países. De pronto aquí en los casos en cuestión, pues aquí en Latinoamérica todavía no está muy difundido, es poder, finalmente, como se define la eutanasia del suicidio asistido, es ocasionar la muerte. La intención es ocasionar la muerte bajo el pretexto de un sufrimiento. Entonces, yo creo que la dificultad está en cómo las palabras, el sentido de los conceptos se van relativizando, porque desde cuando causar la muerte, un homicidio o asistir a un suicidio justifica, pues es justificable bajo el pretexto de poder ayudar, poder acompañar, poder darle alivio o mantener dignamente. No, a mí me parece que puede empezar a haber contradicción, porque yo ahí no estoy viendo la dignidad de esa persona, sino que estoy pensando que su situación no la hace digna y entre comillas, digo entre comillas, me compadezco, me solidarizo con esa situación, que no es cierto. O sea, no es cierto que esa persona no tenga una situación digna, y trato de acabar con esa situación que es supuestamente lo más digno. Entonces, ahí es donde la eutanasia, que es como se presenta, como si fuera la muerte digna, es insuficiente y también errado, porque morir con dignidad es que se contemple no solo que no las realidades físicas, sino también toda una visión global, emocional, espiritual. Y yo creo que eso es lo que viene a iluminar lo que se hace desde la perspectiva de los cuidados paliativos, que es lo que también pretende responder a la necesidad de las personas que buscan morir con dignidad. Yo lo que estaba pensando, el término, estuve haciendo un poquito de estudio antes, Álvaro. La etimología, tú debes saber mejor que yo, de eutanasia, ¿no? De tánatos, es buena, tánatos, muerte, ¿no? Entonces, decir ya, una buena muerte, pero en el fondo, hablando claro, ¿no? La verdad sea dicha, no vamos a hablar con términos así medio engañosos. Estás ayudando a matar a la persona. O sea, estás ayudando a que la persona muera. La estás matando. La estás matando. Esa es, con pocas palabras. Aunque digas, quiero a que muera, ya no voy a decir dignamente, voy a decir que muera bonito. O sea, que muera sin dolor, que muera, ¿no? Casi que poniendo algodones, ¿no? Para que muera tranquila y en paz. Pero yo no me acuerdo cómo se llama eso en la medicina, eso que ustedes hacen al comienzo, la cuestión socrática, ¿no? O no me acuerdo qué es. Hipocrática, el juramento hipocrático. Eso, que es que defender la vida. O sea, el médico está para defender la vida, ¿no? Entonces, hablemos claro, el asistir, el suicidio asistido o la eutanasia o el ayudar a que alguien por sufrimiento muera, va contra la vida. Hay que decir claramente las cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde dirías tú, Álvaro, entrando ya un poco más en el asunto, ¿dónde dirías tú que está el punto o el problema o el por qué se genera tanta confusión o la gente muchas veces se termina creyendo esa, entre comillas, muerte digna, ¿no? Y lo hace a veces incluso con buena intención, ¿no? ¿Dónde ves tú, digamos, que está quizás el meollo del problema o mucho en parte del problema? Sí, yo creo que uno es
en lo primero es eh, el sentido y el valor que se le da a los conceptos. Ciertamente el término eutanasia, como tú dices, significa buena muerte y es ocasionar la muerte para aliviar el sufrimiento, pues como específicamente que está experimentando una persona a causa de una enfermedad, pero se está tratando de resolver sobre todo los sufrimientos que le genera pues una enfermedad física. Y no, pues bajo ese criterio se está teniendo en cuenta que ese sufrimiento no hay otra manera de resolverlo, sino ocasionar la muerte, acelerar la muerte. No se tiene en cuenta como una muerte, o sea, como asesinar a una persona. Es que es eso. O sea, si uno lee la definición y la práctica de la eutanasia es aplicar unos medicamentos para que la persona se muera, y es por parte de un profesional médico, es ocasionar la muerte, es matar a una persona. Entonces, ¿cuál es el meollo? Yo creo que un poquito bajo el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Claro está, las personas están sufriendo. Y yo, pues, te puedo decir que en estos contextos de enfermedad tan grave, no solo el enfermo, sino la familia sufren ante lo que pareciera no hay nada más por hacer, porque no hay una enfermedad que se pueda curar. Hay mucho dolor físico, psicológico, espiritual, familiar, entonces uno no ve salida. Y es paradójico que uno crea que la muerte es lo que va a resolver todo, porque ya no van a haber dolores, no va a haber sufrimiento, como si fuera la única salida. Entonces, creo que también un poco nos va haciendo, se nos va presentando la eutanasia en la cultura que vivimos, que ve el sufrimiento como malo, como algo que hay que erradicar. Es difícil cuando uno ve que si aparece cualquier dolor, cualquier sufrimiento, hay que salir corriendo, o no tenemos una mirada también desde no sé, pues, o sea, como desde la resiliencia que se habla tanto, desde la esperanza, desde la paciencia, desde la fe, desde valores que nos ayudan a asumir, pues, el sufrimiento. Pues incluso uno lo ve plasmado en otros escenarios. No sé, yo veo muchos jóvenes, muchas personas que ante un problema salen corriendo y lo entierran. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a que sufrir es malo. Y eso es propio del ser humano, muchos sufrimientos, no solo enfermedades, problemas. La pandemia nos ha enseñado mucho que el sufrimiento no podemos escapar. Entonces, si vivimos en una cultura hedonista, que es el dolor es malo y yo estoy hecho para vivir cómodo o vivir tranquilo, pues vas a buscar cualquier medio para salir. Lo otro es una visión de la dignidad y el valor humano muy utilitarista. O sea, como que mi vida sirve hasta que yo pueda producir, hasta que pueda tener integrar todas mis facultades. Y si yo como enfermo pienso eso, pues puede pasar un caso como el que está viviendo Perú. Esta mujer no tiene una enfermedad que le esté poniendo un pronóstico de vida corto. Ella puede vivir muchos años, pero ella ha descubierto que su vida ya, pues posiblemente no es la misma porque tiene una enfermedad que la va debilitando, que no puede moverse bien. Entonces ella dice, así para qué vivir, y ve la muerte como una salida. Entonces son también muchas dinámicas culturales que se nos proponen hoy, que uno dice, bueno, si el fin es estar tranquilo, no sufrir, como un camino más tranquilo, pues de pronto la eutanasia puede ser una salida. Y es muy difícil que uno piense que hay otras salidas cuando no se las ofrecen, cuando no se las proponen. Es difícil hablar de que la eutanasia es la muerte digna cuando no se ha propuesto, por ejemplo, los beneficios que pueden ofrecer los cuidados paliativos para también ese mismo objetivo de una muerte digna, de un respeto de la dignidad, de vivir lo mejor que se pueda hasta que llegue naturalmente la muerte. Uh-huh. Ya, eso, ahora que lo dices, me parece que queda claro, ¿no? Pero me parece importante recalcar una cosa que dices, Álvaro, que es que vivimos en una cultura en la cual, por lo menos
en nuestros países occidentales se busca a toda costa el placer, el bienestar, ¿no? El estar cómodo y todo lo que significa dolor, sufrimiento, es visto, claro, son cosas, nadie quiere sufrir, nadie quiere, yo no digo que ahora vamos a sufrir todos y qué alegría, ¿no? Suframos juntos, no estoy diciendo eso, pero como tú dijiste, el sufrimiento, el dolor es parte de esta vida. Entonces, si tú dices, claro, no quiero sufrir, mátenme. Entonces, yo estoy desvalorizando la vida, estoy quitándole todo el valor que tiene la vida por el simple hecho, perdóneme que estoy hablando así de claro, por el simple hecho de no querer sufrir o no querer experimentar dolor. Ojo, yo entiendo el dolor, el sufrimiento de personas que están en una situación muy, muy difícil. He acompañado personas que estaban, he acompañado realmente por años personas que estaban en la cama, casi en coma, en estado vegetativo, la familia triste. Acompaño aquí donde vivo personas que tienen ahora con la pandemia seres fallecidos, ¿no? Y el duelo que tienen. Acompaño a mucha gente que de verdad tiene vidas familiares que son desgarradoras. Entonces, lo que quiero decir es que entiendo el sufrimiento, veo el sufrimiento, no estoy menospreciando o quitándole el peso al sufrimiento de las personas, ¿no? Porque uno tiene que también ser capaz de ponerse en los zapatos, ¿no? Como se dice, tener todo esto que hoy en día se habla de la empatía, ¿no? Pero yo no puedo poner por encima de la vida el sentimiento de comodidad o el no querer sentir dolor. Eso es ir cambiando los valores más esenciales, que a fin de cuentas el derecho a la vida es uno de los primeros derechos que tenemos todos nosotros, como algo lo más básico, ¿no? Entonces es como ir en contra, o sea, es ir en contra a la misma persona. O sea, en vez de ayudarla, estás yendo en contra de esa persona, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, que pues de la experiencia de acompañar cuando las personas tienen estas enfermedades tan graves que pareciera que no hay salida, porque muchos experimentan como por mí no hay nada por hacer. eh, Muchos lo que te comparten es que pues no necesariamente, o sea, muchos no quieren morir, o sea, incluso le tienen miedo a la muerte o no se sienten preparados, lo que no quieren es sufrir. Y tú ponte a preguntar, o sea, una característica del ser humano, incluso de los que estamos aliviados, que no estamos en una enfermedad, es querer vivir. Y mira que paradójicamente en la cultura de hoy también vivimos como esfuerzos por querer sostener la vida, vivir más, vivir con mejor calidad de vida, no nos queremos morir, hablamos de la muerte y no, la muerte le ponemos una barrera. Entonces es muy contradictorio porque por un lado lo que es más natural del ser humano es que queremos vivir, pero nos estamos yendo al extremo de que queremos vivir como sea. Incluso pues uno ve personas que ya están muy enfermas y siguen aferradas a la vida, no aceptan la posibilidad de que puedan morir. Y por otro lado, estamos hablando de unas situaciones que ven la muerte como una salida. Incluso saliéndonos un poco de este tema, yo veo mucho, por ejemplo, la situación del suicidio. Entonces tú dices, ahí pasa algo, porque lo más natural y lo más propio del ser humano es querer vivir. Obviamente querer vivir bien, dignamente, pero entonces, ¿qué pasa con esto de la muerte? Entonces yo lo que he visto es que las personas ven la muerte es en un sentido de desesperación, porque no ven otra salida, porque creen que eso es lo único que hay. Y a mí sí me gustaría pues que en este espacio podamos
pues como iluminar más otras alternativas, otros caminos como lo que ofrecen los cuidados paliativos, que de lo que se trata es que son un enfoque para estas personas que pareciera que ya no hay nada por hacer médicamente porque tienen enfermedades que no se pueden curar, es ofrecerles una mirada que alivia su sufrimiento. No se los vamos a netamente quitar 100%, ojalá, pues, pero es utópico pensar que una persona viva sin sufrimiento, pero se les va a ayudar a que sea más llevadero, no solo el sufrimiento físico, sino también psicológico, espiritual. Y algo muy interesante de los cuidados paliativos es que respetan el ritmo natural de la vida y la muerte, o sea, que no están de la mano de aquellas prácticas que aceleran el proceso de morir, o sea, los cuidados paliativos en esencia no están de acuerdo con la eutanasia, pero tampoco hacen medidas para retener a las personas como a toda costa en la vida, que es otro tema, pues que no vamos a hablar ahorita, pero es la obstinación terapéutica, que es como el otro extremo, que vemos personas enfermas que los médicos o la familia sigue insistiendo y como que no aceptan la muerte. Entonces tenemos como dos espectros que el cuidado paliativo viene a decirnos, bueno, ante la realidad de que la muerte es una verdad, una realidad, vamos a hacerte más llevadero el camino con menos dolor, menos sufrimiento, respetando tu dignidad para que mueras dignamente cuando sea el momento. Claro, yo había escuchado lo que tú dices, Álvaro, como encarnizamiento terapéutico, ¿correcto? O sea, cuando el querer mantener viva a la persona es un término, sí. Claro, o sea, es demasiado exagerado el esfuerzo que se hace por mantener viva una persona que casi ya, o sea, está con un filo delgadito, entonces ya es demasiado el esfuerzo, ¿no? Pero es interesante que lo digas porque uno se da cuenta que me pareció muy valioso lo que dijiste, que queremos vivir. La familia quiere, o sea, yo te comparto, Álvaro, estoy hablando con muchas personas en el duelo y ninguno, una esposa, una mamá, una hija, nadie quiere que su pariente muera. Eso es lo natural en el ser humano, querer vivir. Entonces, resulta, decirlo así como lo estás hablando, claro que la razón aquí no es solucionemos esta enfermedad y la mejor manera de solucionar la enfermedad es matarla. O sea, aquí yo creo que un problema es que, como tú lo dijiste, no se sabe o no se conoce, o infelizmente a veces en hospitales, etcétera, no hay todo ese conocimiento paliativo o toda esa preocupación por brindar esos cuidados paliativos, ¿no? Porque me imagino que sí exige médicos que estudien, exige mucho esfuerzo, ¿no? Yo me imagino que la experiencia del mismo médico que acompaña a alguien así también implica sufrimiento, ¿no? Para el médico. Entonces no sé si quizás nos podrías contar explicarnos un poco mejor esto de los cuidados paliativos, ¿no? Que lo has ya como que introducido un poquito, pero creo que sería interesante para los que nos están acompañando, ¿por qué los cuidados paliativos son la alternativa correcta en vez de buscar la muerte para que no se sufra más? De acuerdo. Cuando hablamos de cuidados paliativos, quizá a uno le parezca como que eso es algo muy novedoso. Pues incluso
no sé, pero era como que eso lo empezamos a escuchar más en los últimos años, como con los cuidados paliativos. Y es verdad que, pues si vemos en los últimos 50 60 años, es como que han tenido como más nombramiento, bueno, primero en Europa, Estados Unidos, ahora en América, y uno se pone a revisar y los cuidados paliativos no hace otra cosa que es rescatar los principios y los valores de la medicina de siempre, que es el interés de ayudar, de servir, de que cuando es posible curar se cura, pero cuando no se puede curar se acompaña. Pues un poco esa es la filosofía que va detrás. Se ha ido pues como obviamente a la par pues como de la ciencia, incorporando diferentes estrategias pues científicas, de especialidades, pero no nos estamos inventando una medicina nueva. Los cuidados paliativos toman mucha importancia en un momento crucial en que la ciencia ha podido resolver muchos problemas y empieza a haber pues como un aumento pues como en la expectativa de vida. La mortalidad ya de pronto no era a los 40, a los 50, sino que hay personas que viven hasta los 70, 80, 90, pero viven también van apareciendo enfermedades crónicas, hay enfermedades que no se pueden curar, a pesar de toda la ciencia que se sigue descubriendo, hay situaciones que no se han podido curar y hay una realidad que no se ha podido resolver, que es la muerte. Entonces, los enfermos se siguen muriendo, se demoran más en morir, sí, pero se van a morir. Entonces, una persona, dentro de ellas, pues como de las pioneras de los cuidados paliativos modernos, que decía, es que igual las personas se mueren y mueren con mucho dolor, un dolor que es total, que es la doctora Cicely Saunders, y decía, sí, yo veo enfermos con cáncer o con otras enfermedades y tienen dolor físico, pero además están solos, están agobiados, están desesperanzados, tienen problemas espirituales, y eso, morir así, no, pues no puede ser. Entonces, empieza a pensar en cómo es un enfoque recogiendo los principios pues, que han estado siempre en esa intención de ayudar y acompañar, haciendo que la vida sea digna, lo que se conoce ahora pues como calidad de vida, pues que eso es también muy relativo porque para cada uno la calidad de vida puede ser diferente, pero es como dignificar esa vida hasta el momento de la muerte. Y algo que tú dices, los países hoy en día, ante la situación de enfermos graves, ante tanto sufrimiento, incluso el año pasado, a partir de la pandemia, ha abierto el debate de la de eutanasia en muchos países que antes no había ese debate porque muchas personas se murieron, muchas personas no pudieron resolverse las consecuencias del COVID, de la pandemia. Entonces, se habla mucho de eutanasia, pero yo digo, ¿y por qué no se habla tanto de cuidados paliativos? Uno pensaría, ¿será que los países, las ciudades, los hospitales, todos los sistemas de salud están ofreciendo cuidado paliativo para que la persona, antes de pensar en la eutanasia, tenga una oportunidad de una medicina que sí es ética, bajo los principios que nos han regido siempre, los principios éticos de la medicina? Eso es un punto en cuestión, porque hay mucho afán por legalizar la eutanasia, pero no hay tanto afán para que los cuidados paliativos se extiendan en las diferentes situaciones. Y no tienen que ser médicos especialistas con muchos estudios. El cuidado paliativo lo puede hacer, pues cualquier profesional puede incorporar una actitud de cuidado paliativo con sus enfermos. Uh-huh. Eso me parece muy valioso lo que dices, Álvaro, cuando dices que no necesitas ser un especialista, ¿no?, en cuidado paliativo, sino que yo pienso que cualquier persona que es capaz de mirar el sufrimiento ajeno, ¿no?, mirar el sufrimiento de otra persona y su interior, ¿no?, en su corazón se compadece, ¿no?, le entran ese movimiento de amor, de querer acompañarlo en su sufrimiento, con esa sensibilidad, con ese querer acompañar, ya está ayudando a que la persona sufra menos, porque
más allá de lo físico de una enfermedad, como tú dijiste, está la soledad, está el sufrir sin que nadie me ponga el hombro para que pueda llorar, ¿no? Está el que quiero conversar y nadie se me acerca para conversar. Y eso no solo lo viven los que quizás estén queriendo la eutanasia, eso lo viven, no sé si decir millares, o bien personas que tienen una vida sin ninguna, digamos, enfermedad y sufren porque vemos que falta mucho hoy en día esa preocupación por salir de mi propio, digamos, mis preocupaciones para salir al encuentro del hermano y ayudarlo en su dolor, ¿no? Entonces, pienso que por el individualismo, el egoísmo y tantas cosas que vamos viendo hoy en día, se va perdiendo de vista la capacidad que tiene el corazón humano de compadecerse por otras personas. Incluso, ahí tú me corregirás, Álvaro, incluso la palabra compadecerse a veces es mal vista, ¿no? O sea, como que no quiero que se compadezcan de mí, ¿no? Como que no quiero que sientan lástima por mí, ¿no? Cuando en realidad el compadecerse es quiero sufrir contigo, o sea, quiero acompañarte en tu dolor, ¿no? Pero, claro, los valores hoy en día están totalmente trastocados, ¿no? De acuerdo. Sí, y pues cuando se pone en cuestión la eutanasia, cuando pues se dice esta no es una salida, no quiere decir que no se abran otras puertas bajo la esencia de me importa tu sufrimiento, quiero ayudarte. Sin embargo, pues también es evaluar cuáles son los principios, no solo que rigen pues la dignidad, la ley natural de las personas, del ser humano, sino también del quehacer médico. Y pues hoy en día se habla mucho de la eutanasia también desde lo legal, desde las políticas. Y bueno, pues o sea, yo creo que es importante rescatar la esencia de la medicina, que tú mencionabas el juramento hipocrático, que hoy en día pues también está muy relativizado, pues que es algo que uno como médico pues en un momento dice, yo me comprometo a esto, a respetar la vida desde su concepción hasta su fin último, o sea, no voy a ocasionar la muerte, pero pues también es entender que hay unos principios éticos que lo que en el fondo lo que están buscando es el mayor bienestar. Lamentablemente hoy con tanto relativismo pues uno dice ¿cuál es el mayor bienestar? Incluso para alguien el bienestar puede ser ocasionar la muerte, pero eso si no lo entendemos desde el relativismo pues nunca nos vamos a llegar a una verdad universal, a una pues o sea como a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces con todo esto pues se ha trasladado mucho a un valor que se respeta desde la medicina con los enfermos, que es la autonomía, o sea, como respetar la libertad de las personas, pero no quiere decir que todas las personas, pues como desde su autonomía puedan decirle al médico o puedan decir los médicos tienen que garantizarme algo que vaya en contra de su esencia. Es que estamos hablando que la eutanasia está mellando, está haciendo una fractura en la esencia de la vocación médica. No estamos diseñados, es como que tú le pidas pues a alguien que está diseñado para hacer algo, que le pidas hacer otra cosa. Lo puede hacer, pero va en contra de su esencia. Y no solo es valores, no es solo la religiosidad, no es solo que si es católico o cristiano, que obviamente pues la fe cristiana católica, que es muchas veces a la que se le echa la culpa de que la eutanasia o muchas de estas cosas no caminen, pues claro, defiende la vida, los principios cristianos, pero esto es una cuestión de ética, es una cuestión de sentido común, de amor a la vida, de respeto a la vida. Entonces sí, es
mal encubierto es un asesinato. Y alguien preguntaba ahí, yo creo que no estamos diciendo mucho esto, pero el médico, el profesional de la salud que haga eutanasia, pues técnicamente es un asesino, porque está Sí, asesinando a una persona. sí, justamente eso te iba a comentar, ese comentario, Álvaro, que ya lo has dicho, ¿no? Y yo pensaba, con lo que dices, es que un médico que se pasa estudiando hasta como 7 8 años, y si es que después hace una especialización, otros años más, y todo eso para ayudar a curar, a sanar, a defender la vida, usar todos esos años para ayudar a que la persona muera. Entonces realmente es algo que no tiene, yo a veces hablo así, perdóneme, pero ni pies ni cabezas, ¿no? O sea, estudié años de años para defender la vida, para ayudar al enfermo, y termino usando estos conocimientos para matar. Así hay que decirlo, ¿no? Y eso, ojo, repito, yo no estoy dejando de lado el sufrimiento, la agonía, ese peso que es para la persona que está postrada en la cama o en una silla de ruedas, o la familia que está sufriendo. Lo veo, lo he vivido, lo entiendo, pero el médico es como que en vez de ayudar, está con una pistola, lo mata y dice, bueno, chao, se acabó tu problema, a la familia, ¿no? Entonces, yo no sé, Álvaro, quizás en tu experiencia ya de estos 3 años, te preguntaba si quizás en tu experiencia de estos últimos 3 años en cuidados paliativos nos puedas contar algún pasaje de tu vida, algún acercamiento a una familia, a un enfermo, que nos sirva un poco para ilustrar mejor lo que estamos diciendo, entender mejor todo esto, ¿no? Y verlo no solamente en algo que estamos hablando entre los dos, sino Ujú. en concreto en la vida de personas, ¿no? De carne y hueso. Sí, yo creo que esto es lo más importante y es que rescatar la esencia y es la importancia del sufrimiento de las personas, el sufrimiento que padecen no solo los pacientes, que pues experimentan no solo en su cuerpo tanto dolor, sino también la angustia, la incertidumbre, la falta de esperanza, la falta de fe, el pensar que la muerte, no sé, pues o sea, como que también el temor a asumir la muerte, el temor a dejar a sus seres queridos, o una familia pues que no termina de, bueno, pues de aceptar esta dura realidad, de separarse eh, bueno, de su padre, de su hijo, de su madre, pues es muy difícil. Entonces, yo creo que es una mirada hacia el sufrimiento que, que yo creo que desde el punto de vista de esta atención, de esta acogida, es como tú decías, es que yo no muestre indiferencia, que yo muestre un compromiso. Ciertamente hay sufrimientos que son muy difíciles de sobrellevar, no solo para el enfermo, para la familia, sino también para el profesional de la salud, porque no saben, pues de pronto no saben qué hacer, no saben cómo acompañar. Entonces yo creo que es muy importante también uno no solo pensar que yo soy médico, entonces solo sirvo para poner medicamentos para calmar los dolores, no, es que yo soy también una persona que puedo escuchar, que puedo acompañar, que puedo aconsejar. De pronto, si no tengo esas herramientas, pido ayuda. Es una experiencia muy bonita cuando uno hace el cuidado paliativo en equipo, porque es una mirada de varios enfoques. Entonces a mí me gusta mucho trabajar entonces en compañía de psicología, en compañía de los que acompañan espiritualmente, de trabajador, pues de trabajo social, de enfermería, pues como que esto lo veamos que es de todos, para poder cada uno sumar a este alivio, que es lo que significa paliativo, alivio del sufrimiento
buscando que esta persona se sienta digna. Yo he visto muchos enfermos que en su dolor, en su sufrimiento, ven la muerte como, bueno, prefiero morir. Si yo voy a vivir así, prefiero morir. Pero cuando uno les muestra, bueno, cuando es muy físico el dolor, cuando uno les calma ese dolor, cuando uno les calma esa tristeza, cuando uno les calma un poco eso, pueden tomar un poco conciencia y decir, bueno, yo no me quiero morir, yo lo que no quiero es sufrir tanto. Entonces, y algo que transforma es que las personas se sientan acogidas y queridas. Es muy triste, a mí me ha tocado mucho la experiencia de cuando me llegan los pacientes, que ellos se sientan como marginados o como excluidos, porque otros médicos ya no tienen más tratamientos y de pronto ese médico como que, bueno, hasta aquí llegué y ya no sé, es como que lo mandara a cruzar una puerta y mandó a cruzar al paciente solo y él se quedó afuera. Los pacientes esperan mucho de los profesionales de la salud, esperan que más que sea un dispensador de morfina para el dolor, sea alguien que se preocupe, que se solidarice, que lo acompañe. Entonces, cuando una persona es amada, su dignidad vuelve a ser rescatada. Entonces, eso transforma, porque ya no vas a buscar, ya no vas a ver la muerte como la única salida, sino que vas, incluso así no tengas la esperanza de curarte, puedes tener la esperanza que te devuelve ese ser amado, o sea, soy importante, soy valioso, porque alguien me muestra amor. Una pregunta, Álvaro. Aquí Ana María Jaramillo, probablemente tú la conoces, Sí, parece un apellido pregunto, colombiano. sí, esa amiga Pregunta mía. si cuando se suministra calmantes y la persona como se queda medio adormecida, ¿no? Y yo conozco casos también, no soy médico, pero sé que la persona como que ya no tiene mucha conciencia, está medio adormecida. ¿Cómo entender eso? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Está bien, está mal? ¿Tú qué dices? Entonces, hay un principio que pues, se llama el doble efecto, y es que a veces hay unos de estos medicamentos que uno usa cuando son dolores muy fuertes o cuando hay una agonía muy dolorosa, la persona se está asfixiando, uno usa calmantes, pues que se conocen técnicamente como sedantes, y técnicamente se llama sedación paliativa. Una sedación paliativa bien hecha, hago el énfasis bien hecha, es porque hay médicos que la hacen sin estar indicada, sino que como no sé qué más hacer y calmemos a esta persona y los duermen. Ya. Y pues esos medicamentos tarde que temprano pues pueden ir acelerando la muerte. Pero cuando uno lo usa, cuando el sufrimiento no lo ha podido calmar con nada, que de pronto ya es en esos últimos momentos, esas últimas horas, esos últimos días, yo ahí no estoy buscando la muerte, estoy buscando es aliviar unas molestias, unos síntomas. Entonces no sería una eutanasia, se llama sedación paliativa, obviamente tiene unos criterios y es importante usarla bien, porque estos medicamentos, si se usan en otro contexto, sí pueden generar, pues como acelerar el proceso de morir, pero no es eutanasia. Ujú. Mira, yo te comparto, bueno, ya nos queda muy poco tiempo, Álvaro, pero El tema es amplio. sí, pero menciono esto porque me parece importante, ¿no? Tengo una persona amiga que está, como tú dices al principio, mencionaste el cáncer, ¿no? A veces personas que están en un momento dramático, en verdad, que los médicos dicen se va a morir en una semana, se va a morir. Entonces uno dice, listo, eutanasia. Pero pasa unos días y la persona todavía vive meses y se puede reconciliar, o sea, puede tener momentos hermosos con la familia, puede tener... Entonces uno dice, claro, creo que se deja entender lo que quiero decir, ¿no? Es tan fácil, ya, eutanasia, pero, o sea, la persona puede mejorar, De la persona acuerdo. puede vivir mucho más tiempo todavía y tener momentos hermosísimos. Quizás incluso, voy a decirlo de una manera así también muy coloquial, arreglar problemas que no están arreglados en su vida y porque sabe que está cerca la muerte,
La persona dice, bueno, esto lo tengo que conversar con mi con esposa, alguien. con mi hijo, con mi papá, porque sé que me quedan pocos días, lo tengo que arreglar antes que me muera. Entonces, son cosas que realmente el decir, no, la eutanasia le estás quitando tantas cosas importantes de la vida, ¿no? O sea, por una visión tan, me parece, inmediatista, ¿no? Tan superficial. De acuerdo. Y pues, ¿quién tiene la última palabra generalmente cuando un médico, cuando un profesional de la salud menciona un tiempo de vida exacto, horas, días, semanas, meses, con mucha probabilidad se equivoca? Pues porque no, pues uno puede hacer un estimado, un aproximado. Entonces, a veces pecamos por defecto y a veces por exceso, porque podemos decir, no, pues usted tiene mucho tiempo, entonces la persona de pronto no dimensiona la prontitud de la necesidad de prepararse. Y por eso los cuidados paliativos no solo que nos llamen cuando está la persona agonizando, que nos llamen cuando ya se vea que las cosas se van a ir poniendo muy difíciles, para empezar a ayudar a preparar a la persona, no solo que físicamente esté un poco mejor, que emocionalmente esté más calmada, sino ayudarle incluso en ese proceso de que muera con paz, de que muera consciente de que es muy bonito ver personas, pues entiéndame el bonito porque es una experiencia como muy, no porque la muerte pues la veamos como bonita siempre, sino porque da mucha plenitud, transmite mucha plenitud una persona que dice, yo ya estoy lista para morir en el momento en que llegue, porque físicamente pues me siento tranquilo, me están ayudando, emocionalmente me siento tranquilo, estoy en paz con mi familia, en paz conmigo mismo, en paz con Dios o pues con lo que crea en el espíritu, estoy liviano, incluso en lo económico no leo nada a nadie, ya dejé todo arreglado. Entonces eso te transmite una... ¿Quién no quisiera morir así? ¿Quién no quisiera tener la oportunidad de prepararse? También es importante. Entonces, Sí. ver la importancia de una mirada holística. No es solo un cuerpo enfermo, no solo el cuerpo es el que sufre, es toda la persona y por eso el acompañamiento integral que ofrecen los cuidados paliativos es un buen alivio. Álvaro, bueno, yo te quiero de verdad agradecer de corazón. Eh, Le pido perdón, aquí hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero creo que ha sido una entrevista maravillosa. El compartir tu propia experiencia, creo que es algo que tenemos que seguir hablando, seguir profundizando. Eh, eh, Te agradezco, Programemos la Álvaro. segunda parte. Te agradezco, Álvaro. De verdad, muchas Este, gracias. con mucho gusto. Programe la segunda parte, porque Está, esto podemos seguir hablando muchas cosas, está bien, pero bueno, con mucho entonces gusto. yo me despido de los que están acompañándonos. Compartan esto con sus amigos y puedan, de nuevo les repito, inscribirse a las redes de Instagram, de aquí, esta misma página de Felicitas, que tenemos como esto muchos otros programas con mucho contenido realmente que vale la pena escuchar. Bueno, buenas noches a todos y ya nos veremos para la próxima. Cuídate, Álvaro. Chao, igual.